Buenos días, ¿qué tal? Vale, pues vamos a empezar espero que se me oiga bien, si no se me oye bien, avisen por WhatsApp o algo. Vamos a empezar a ver un poco la preparación de la presentación de la preparación del paciente y cirugías de urgencia, ¿vale? Sobre todo de cara al hospital y tal. Bueno, yo me presento, soy Goran, ¿vale? Voy a ser el que haga esta exposición. El tema de las preguntas, luego vamos a tener al final entre 10-15 minutos, creo, para resolverlas. Así que nada, cualquier duda que os vaya surgiendo a lo largo de la presentación, os la podéis apuntar en un papel o donde sea, para que luego tengáis opción de preguntarla y no se os olvide, ¿vale? Así que nada, vamos a ver un poquito el índice de la presentación que vamos a hacer, y luego vamos a ir ampliando un poco la información de todo poco a poco, ¿vale? Bueno, vale, la presentación que vamos a ver, ¿vale? Es de la preparación del paciente y cirugía de urgencia, ¿vale? Un segundito. El índice de la presentación que vamos a ver es un poquito la preparación del paciente antes de la cirugía y luego unas cuantas cirugías de urgencia, como vamos a ver la dilatación torsión, piometra, cesárea, enterotomía y enterectomía, mordeduras por otra mordedura de perro y hernia diafragmática, ¿vale? Así que nada, vamos a verlas un poquito por encima, sobre todo el tema de la fisiopatología, que debemos hacer como primeros auxilios, y luego también, pues, muy por encima el tema de la cirugía en sí, técnica quirúrgica, etcétera, ¿vale? Vale, pues antes de nada vamos a comenzar con la preparación del paciente. Vale. Aquí tenemos la primera diapositiva de la preparación del paciente, ¿vale? Antes de preparar a un paciente para una cirugía, debe comprobarse la identidad del paciente, la intervención quirúrgica que se va a realizar y la zona quirúrgica en la que se va a intervenir, ¿vale? La eliminación del pelo debe realizarse en el momento más próximo a la cirugía y siempre debe realizarse fuera de la sala donde se va a realizar la intervención, ¿vale? Por ejemplo, en el prequirófano o alguna sala que tengáis habilitado para ello. La eliminación de pelo la noche antes de la cirugía se asocia a una tasa de infección cutánea superficial más alta que la eliminación de pelo inmediatamente antes de la cirugía. Por eso debe hacerse el rasurado justo antes de la cirugía, ¿vale? Debe señalarse el campo quirúrgico y debe afeitarse el pelo generosamente alrededor del sitio propuesto, ¿vale? Para que pueda extenderse dentro de un campo más o menos estéril, lo más estéril posible. El área preparada debe ser lo bastante grande, eh, para adaptarse al tamaño de la incisión y para que puedan realizarse otras incisiones en el caso de que la cirugía así lo requiera, ¿vale? Y también por si a lo largo de la cirugía tenemos que poner drenaje, etcétera, pues todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Debe ser también el rasurado lo suficientemente grande, para evitar la contaminación inadvertida de la herida si los paños quirúrgicos se mueven durante la intervención. Hay que tener también en cuenta esto, ¿vale? Más o menos, aproximadamente una regla general es afeitar unos 20 centímetros a cada lado de la incisión y el pelo puede eliminarse mejor utilizando cuchillas quirúrgicas, ¿vale? Y maquinillas especiales con una cuchilla de un 40 o un 50, ¿vale? Número 40-50 que van muy bien para el tema del rasurado en cirugía. La máquina de afeitar debe sujetarse como si fuera un lápiz y al principio debe seguirse la dirección del crecimiento del pelo y después debe realizarse el afeitado en sentido contrario al crecimiento del pelo, ¿vale? Posteriormente se debe lavar la zona con un jabón antiséptico antes de comenzar la cirugía. Aquí tenemos una imagen ahí ya está rasurando a contrapelo. ¿Cuáles son los objetivos de la preparación del paciente? Pues uno, eliminar la suciedad y los microorganismos transitorios de la piel. Dos, reducir el recuento de microorganismos residentes a niveles subpatógenos en poco tiempo, irritando el tejido lo menos posible. Y tres, inhibir el crecimiento de rebote de los microorganismos, ¿vale?
Estos son los objetivos de una buena preparación de espacio. Una vez tenemos esto, vamos a limpiar a lo que viene siendo la zona quirúrgica, la vamos a desinfectar, ¿vale? Y vamos a utilizar gasas, ¿vale? Las gasas se manipulan con pinzas estériles o bien con guantes en la mano, ¿vale? Para que todo sea lo más aséptico posible. Se debe utilizar la mano no dominante, la mano dominante para realizar la preparación estéril y la otra mano para secar con otras gasas, ¿vale? Eh, y dejarlas en el recipiente de preparación, ¿vale? Se deben transferir las gasas estériles a la mano dominante antes de limpiar al animal y tenemos que ayudarnos de la mano que recoge las gasas para no contaminar el procedimiento que estamos realizando, ¿vale? Se empieza a limpiar desde el sitio de la incisión, generalmente desde el centro del área afeitada. Debe realizarse siempre un movimiento circular o lineal desde el centro hasta la periferia. Porque claro, si volvemos al mismo sitio, obviamente se va a volver a la suciedad que estábamos quitando, ¿vale? Y es muy importante no volver a pasar por el mismo sitio donde ya hemos limpiado con la casa, porque esa casa ya está sucia y no se puede volver a pasar por ahí. Y posteriormente, y como último paso, tenemos que colocar los paños estériles, ¿vale? Para colocar los paños estériles podemos utilizar paños que ya vienen con adhesivo para colocar en el sitio, o podemos utilizar pinzas backhouse o cualquier que tengamos para ello, ¿vale? Entonces, ya tenemos un poco por encima al paciente preparado para someterse a la cirugía que en este caso eh, corresponda, ¿vale? Nosotros vamos a empezar a ver el síndrome de dilatación torsión gástrica, muy conocido, muy peligroso, que todos sabéis más o menos cómo funciona, pero bueno, vamos a darle una vuelta para que cualquier duda que os pueda surgir o lo que sea, pues podamos resolverlo. Vale, el síndrome de dilatación torsión gástrica. Vamos a ver un poquito las definiciones, ¿vale? El aumento de tamaño del estómago asociado a la rotación de su eje mesentérico se conoce con el nombre de dilatación volvulogástrico. El término dilatación simple hace referencia a un estómago que está lleno de aire o espuma, pero que no está mal colocado. Y la dilatación indica que un órgano o estructura tiene un tamaño por encima de sus dimensiones normales. Una dilatación activa es el acto de aumentar una cavidad o un orificio, y la dilatación del vólvulo gástrico también se denomina torsión gástrica o meteorismo, ¿vale? Estas son un poco las definiciones que tenemos que conocer para este tema. Respecto a su fisiopatología, el síndrome de dilatación de vólvulo gástrico o torsión gástrica es un proceso agudo con un porcentaje de mortalidad entre el 20 y el 45% en animales tratados. El aumento del tamaño de estómago se piensa que está asociado con una obstrucción funcional o mecánica del flujo de salida gástrica, ¿vale? La causa inicial de esta obstrucción es desconocida. Sin embargo, una vez el estómago se dilata, los procesos fisiológicos normales para eliminar el aire están bloqueados. Por ejemplo, eructos, vómitos, vaciado pilórico, etcétera, están bloqueados y no, ya que las vías esofágicas y pilóricas están obstruidas, ¿vale? El estómago aumenta de tamaño debido a que se acumula gas, líquido o ambos en la luz. Este gas posiblemente proceda de los procesos de aerofagia, aunque la fermentación bacteriana de los carbohidratos, la difusión a partir del torrente circulatorio y las reacciones metabólicas también pueden contribuir a ello, ¿vale? La secreción gástrica normal y el trasudado de líquido hacia la luz del estómago debido a la congestión venosa contribuye a la acumulación de líquidos, ¿vale? La causa de la dilatación del vólvulo gástrico en este caso es desconocida, pero se ha sugerido que el ejercicio después de la ingestión de grandes cantidades de alimentos puede contribuir, ¿vale? De alimentos o de agua, ¿vale? Los perros que comen una gran cantidad de alimento en cada comida pueden tener un mayor riesgo de sufrir torsión, vamos a llamarlo torsión, ¿vale? Independientemente del número de comidas que hicieran al día, esto está basado en el estudio, sin embargo, el riesgo de torsión es mayor en los perros que comen un gran volumen de comida solamente una vez al día. Utilizar pienso seco en cuya composición uno de los 4 principales componentes sea aceite o grasa también aumentaba el riesgo en este estudio, ¿vale? Otras causas que pueden contribuir
son la predisposición anatómica, ileo paralítico, traumatismo, alteraciones primarias de la motilidad gástrica, vómitos y estrés. ¿Vale? Vale. Factores predisponentes para sufrir una torsión, ¿vale? Ocurre sobre todo en razas grandes de tórax profundo. Algunos ejemplos que podemos poner son, por ejemplo, el Gran Danés, el Weimaraner, San Bernardo, pastores alemanes, setter irlandés, eh, Doberman Pinscher, pero también se ha descrito en gatos y en perros pequeños, ¿vale? Los Alpei parecen tener una mayor incidencia si se comparan con otras razas de tamaño mediano. Y los Basset Hounds pueden tener un riesgo elevado a pesar de que no son perros de raza grande, ¿vale? La torsión se puede presentar en perros de cualquier edad. La relación entre la profundidad y la anchura torácica parece estar muy correlacionada con el riesgo de torsión. Y en un estudio se vio que las perras esterilizadas tenían el riesgo más alto de sufrir torsión, perras no esterilizadas, ¿vale? Otros factores predisponentes que aumentan el riesgo de sufrir una torsión son ser macho, estar en una edad avanzada, animales por debajo de su peso, pacientes que reciben grandes volúmenes de comida o una vez al día, perros que comen muy rápido, colocar el comedero en posición elevada o temperaturas desfavorables, ¿vale? Todo esto son factores que predisponen a sufrir una torsión. Presentar un tórax profundo y estrecho puede cambiar las relaciones anatómicas entre el estómago y el esófago y así como impedir la capacidad para eructar, lo que también es un factor predisponente para sufrir una torsión, ¿vale? Dar de comer a los perros en comederos elevados puede aumentar el riesgo de torsión, ya que puede favorecer la aerofagia. Algunos autores han recomendado la gastropesia para prevenir la torsión después de una esplenectomía debido a la posible pérdida de estabilización del estómago por el ligamento gastroesplénico, ¿vale? Pero no se ha demostrado que sea necesario, pero algunos autores sí que lo recomiendan, ¿vale? Si tenemos que hacer una esplenectomía, hacer una gastropexia preventiva, ¿vale? Bueno, estos son algunos de los factores predisponentes. ¿Qué sucede cuando tenemos una torsión? ¿Vale? Generalmente en las torsiones el estómago gira en el sentido de las agujas del reloj cuando es visto desde la perspectiva del cirujano, ¿vale? La rotación puede ser entre 90 y 360 grados, pero normalmente es que ocurra entre 220 y 270. El duodeno y el píloro se mueven ventralmente y caen hacia la izquierda de la línea media y llegan a colocarse entre el esófago y el estómago. El bazo suele desplazarse hacia la zona ventral derecha del abdomen. La vena cava caudal y la vena porta quedan comprimidas por el estómago dilatado, provocando una reducción del retorno venoso y del gasto cardíaco, que esto lo que provoca es una isquemia miocárdica, ¿vale? Se reduce la presión venosa central, el volumen sistólico, las presiones arteriales y el gasto cardíaco, y tenemos el IVA y punto, ¿vale? El shock obstructivo y la inadecuada perfusión tisular afectan a órganos como pueden ser los riñones, el corazón, páncreas, estómago, intestino delgado. ¿Qué ocurre entonces? Que en muchos perros, cuando sufren una torsión, eh, perdón, que se me había movido algo. Lo que presentan es necrosis gástrica y arritmias cardíacas, ¿vale? Estas arritmias pueden contribuir a la mortalidad y requieren una evaluación y un tratamiento adecuado porque puede ser una causa de muerte también para el animal, ¿vale? Se me seca la garganta, que no veas. A ver, que no se me movía ahora. Vale. ¿Cómo podemos diagnosticar una torsión? Aunque bastante, en teoría es bastante sencillo, simplemente ya viendo al animal ya podemos sospechar que tiene una torsión por el timpanismo que tiene, el abdomen tan grande que se le pone, que no parece ni suyo, ¿vale? Un perro con torsión puede tener una historia de una dilatación abdominal progresiva o el propietario puede simplemente observar que el animal está tumbado y apático y con el abdomen aumentado de tamaño, ¿vale? ¿Qué puede pasar? Que el perro manifieste dolor, dorso arqueado, náuseas sin que exista el vómito, hipersalivación, inquietud, intranquilidad, etcétera, ¿vale? La palpación abdominal muestra diversos grados de timpanismo o aumento de tamaño del abdomen, como hemos dicho antes, ¿vale?
Síntomas clínicos que pueden estar asociados al tema de la torsión. Shock, un pulso periférico debilitado, taquicardia, tiempo de relleno capilar aumentado, mucosas pálidas, disnea, etcétera, ¿vale? Aquí veis, se ve aquí, ¿no? Obviamente el abdomen dilatado, ¿vale? Para diagnóstico por imagen, ¿cómo podemos verlo? Una radiografía, ¿vale? ¿Qué radiografía tenemos que hacer? Laterolateral derecha o dorsoventral, ¿vale? Se prefiere la laterolateral derecha y la dorsoventral para facilitar la presencia de aire en el píloro desplazado de modo que se pueda identificar fácilmente, ¿vale? Normalmente el píloro lo tenemos localizado ventral al fondo gástrico en las radiografías laterales y en el lado derecho del abdomen en las ventrodorsales. En una proyección lateral, en un perro con torsión, el píloro va a descansar craneal al cuerpo del estómago y está separado de este por tejido blando, ¿vale? Que es lo característico de las radiografías. La C invertida. La C invertida que vemos aquí, ¿vale? Se ve la C invertida bastante clara. En la proyección dorsoventral, que ahora la voy a poner, el píloro aparece como una figura llena de aire al lado izquierdo de la línea media, ¿vale? La presencia de aire en la cavidad abdominal hace sospechar de una rotura gástrica y el aire en la pared del estómago indica necrosis. Ambos hallazgos hacen necesario que la cirugía sea inmediata, ¿vale? Así que voy a poner ahora, aquí está, ¿vale? Aquí tenéis la dorsoventral y otra lateral. Vamos, el diagnóstico en principio es bastante fácil. Sí que es verdad que a veces podemos confundir incluso una simple dilatación con una torsión, ¿vale? Pero bueno, en general es bastante fácil. El tratamiento médico que podemos utilizar es una rápida estabilización del paciente, ¿vale? Es lo más importante antes de realizar la cirugía. Para ello, ¿qué podemos hacer? Colocar uno o varios catéteres, ¿vale? En yugular, cefálica, safena, etc. Se pueden administrar tanto sueros isotónicos como sueros hipertónicos, ¿vale? Se administran a unos 90 mililitros kilo hora, ¿vale? Bastante rápido, 90 mililitros kilo hora. Se deben administrar antibióticos de amplio espectro y se debe realizar una descompresión gástrica mientras comienza el tratamiento de shock, ¿vale? El estómago se puede descomprimir por vía percutánea con catéteres intravenosos, o sea, vías de gran calibre o incluso un trocar pequeño, ¿vale? Bueno, aquí vemos cómo se está descomprimiendo el estómago, en este caso con una vía, también se puede utilizar un trocar, ¿vale? Y posteriormente lo que está realizando esta persona es sondar al animal hasta el estómago para vaciar todo su contenido, ¿vale? Y luego se pueden hacer incluso lavados, ¿vale? El pronóstico de la cirugía, si el animal no está lo suficientemente torsionado como para dejar entrar la sonda hasta el estómago, es mejor que si está tan torsionado que la sonda no llega a pasar al estómago por la torsión, ¿vale? El tratamiento quirúrgico. Vale, pues el píloro se localiza en el lado derecho del perro, el epiplón parte de la curvatura mayor del estómago, es frecuente la rotura de las arterias y el perro se debe colocar en el decúbito dorsal para la cirugía, ¿vale? Entramos a cirugía y aquí tenemos una cirugía de torsión, ¿vale? Donde se le está dando la vuelta al estómago, ¿vale? La técnica quirúrgica que vamos a utilizar va a ser una rotación en sentido contrario a las agujas del reloj, ¿vale? Para una rotación en el sentido de las agujas del reloj, una vez que el estómago ha sido descomprimido, debemos rotar en sentido contrario al de las agujas del reloj sujetando el píloro, ¿vale? Con la mano derecha y la curvatura mayor con la mano izquierda. Vamos a tirar, por lo tanto, ponemos la curvatura mayor o el fondo del estómago sobre la mesa mientras se eleva al mismo tiempo el píloro sobre la incisión, ¿vale? Nos debemos asegurar que el bazo se queda en su posición normal en el cuadrante abdominal izquierdo. En el caso de que exista necrosis esplénica o infarto significativo, debemos realizar una esplenectomía parcial o completa, ¿vale?
El tejido gástrico que esté necrótico se debe eliminar o invaginar sobre sí mismo, ¿vale? Se debe comprobar que el ligamento gastroesplénico no está torsionado y antes de cerrar tenemos que palpar el esófago intraabdominal para asegurar que el estómago ya no está rotado, ¿vale? Por último, lo que tenemos que hacer es una gastropexia permanente que es curativa para perros con torsión parcial o gástrica, ¿vale? En teoría, si la gastropexia se hace bien, el animal no debe volverse a torsionar nunca, ¿vale? Aquí tenemos una imagen de la gastropexia, ¿vale? Tenemos que hacer una pequeña incisión en el antro pilórico y una pequeña incisión en la pared abdominal, ¿vale? Unimos parte de abajo con parte de arriba y parte de arriba con parte de abajo, ¿vale? Se va uniendo, puntos simples, una sutura continua, como se ve aquí, hasta que al final el estómago se queda completamente pegado a la pared del abdomen, ¿vale? Esto lo que va a hacer es que no se vuelva a torsionar. Los cuidados posoperatorios, una vez todo ha salido bien, durante el posoperatorio se debe realizar un seguimiento de los electrolitos, ¿vale? De la hidratación del animal y del equilibrio ácido-base. Muchos perros con torsión están hipopotasémicos después de la cirugía y necesitan suplementos de potasio, ¿vale? Se deben ofrecer pequeñas cantidades de agua y comida blanda entre 12 y 24 horas después de la cirugía y se debe observar la presencia de vómitos, ¿vale? El tratamiento de las arritmias que hemos comentado antes incluye una hidratación adecuada y una corrección de los desequilibrios electrolíticos. Y para determinar si está existiendo respuesta a la lidocaína, debemos administrar un bolo vía intravenosa, ¿vale? Si las arritmias disminuyen o desaparecen, se debe administrar lidocaína en PRI o perfusión intravenosa continua para que no deje de tener arritmias completamente, ¿vale? Bueno, hasta aquí hemos visto un poco muy por encima todo el tema de la torsión. Ahora vamos a empezar con otra cirugía muy común, que suele darse bastante a menudo, que es la piometra, ¿vale? Espero que lo hayáis entendido. No, creo que no estoy yendo muy lento, pero bueno. Seguir. La piometra. Vale. Vamos a ver la diferencia entre piometra, hidrometra, hemometra, mucometra, etcétera, ¿vale? La piometra es el acúmulo de material purulento en el interior del útero, ¿vale? La piometra se denomina en ocasiones complejo piometra hiperplasia endometrial quística, ¿vale? La distensión uterina con contenido estéril se denomina hidrometra, que son secreciones acuosas, ¿vale? Mucometra son secreciones mucoides y hemometra son secreciones sanguinolentas, ¿vale? Una piometra del muñón es la acumulación del material purulento en el vestigio del útero que queda después de una ovariohisterectomía, ¿vale? Estas son las diferencias que existen. Bueno, ¿qué es la piometra? La piometra es una enfermedad potencialmente mortal asociada a una hiperplasia endometrial quística, ¿vale? La hiperplasia endometrial quística y la piometra se desarrollan durante el diestro. En ocasiones se retrasa el diagnóstico y se queda sin diagnosticar o reconocer hasta el diestro, ¿vale? Perdón, hasta el anestro. En perros, el diestro normal en una perra no gestante dura aproximadamente unos 70 días, ¿vale? El útero recibe influencia de la progesterona producida por los cuerpos lúteos. Esta progesterona lo que hace es estimular el crecimiento y la actividad secretora de las glándulas endometriales y reduce la actividad del miometrio, ¿vale? De la musculatura. La hiperplasia endometrial quística es una respuesta uterina anómala que se desarrolla durante el diestro, ¿vale? Cuando la producción de progesterona ovárica es elevada o cuando se administra progesterona exógena también. Una incidencia, ¿qué pasa ahora? Que ahora tenemos un problema, porque una incidencia excesiva de la progesterona o una respuesta excesiva a ella produce que el tejido glandular uterino se vuelva quístico, edematoso, engrosado e infiltrado por linfocitos y células plasmáticas, ¿vale? En la hiperplasia endometrial crítica se acumulan fluidos de glándulas endometriales y el drenaje del útero está obstaculizado por la inhibición de la contracción del miometrio que estaba inducido por la progesterona previamente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que este ambiente alterado del útero permite la colonización de la colonización bacteriana y la piometra, ¿vale? Así se produce una piometra. El riesgo de desarrollar una piometra antes de los 10 años
de edad que presenta una perra no castrada es del 25%, ¿vale? Tenemos dos tipos de piometras, piometra abierta, piometra cerrada. Esto va a depender de cómo esté el cérvix, ¿vale? El flujo vaginal, que es el que el propietario ve en casa y por lo que lleva el animal a la clínica, el flujo vaginal se produce si el cérvix está abierto, ¿vale? Si el cérvix está cerrado, se evita el flujo hacia el exterior del fluido purulento y empeora la enfermedad. Estos animales pueden deshidratarse y adquirir un estado tóxico, ¿vale? Si no se trata la biometra, se pueden desarrollar eh, septicemia y endotoxemias, ¿vale? Una compresión o sobredistensión del útero puede producir que el contenido uterino se filtre por los oviductos y ocasione una peritonitis, ¿vale? Que salga abdomen. También se puede producir una torsión de este útero distendido, ¿vale? Algunas anomalías simultáneas a la biometra pueden incluir una hipoglucemia, disfunción hepática, disfunción renal, anemia e incluso anomalías cardíacas, ¿vale? ¿Qué factores predisponentes tenemos para que se produzca, perdón, que se produzca una biometra? Vale, pues la biometra afecta a perras intactas, no castradas, con más frecuencia que a las gatas, ¿vale? Algunas razas que se creen que están predispuestas a esta biometra son Rottweiler, Golden Retriever, Border Collie, San Bernardo, Chow Chow, Schnauzer en miniatura, Terrier irlandés, los Cavalier y el Cocker Spaniel inglés, ¿vale? Creo que no me dejo ninguno. La biometra suele producirse en perras y gatas enteras y mayores, ¿vale? Entre 0,75 y 14 años de edad, aunque la media está en 7,9, ¿vale? Sin embargo, puede producirse también en animales más jóvenes a los que se le han administrado exógenos, perdón, se le han administrado estrógenos o progestágenos exógenos, ¿vale? Las perras nulíparas, es decir, que nunca han parido, tienen un riesgo moderadamente mayor de desarrollar piometra que las perras primíparas, es decir, que han parido una vez, y multíparas. Pero este hallazgo no es constante en todas las razas de riesgo que he dicho previamente, ¿vale? Para realizar el diagnóstico, vale. La biometra suele producirse varias semanas. En gatas es 1 a 4, ¿vale? Y en perras de 4 a 8 después del estro, del celo, o después de las inyecciones abortivas o administración exógena de estrógenos o progestágenos, ¿vale? En gatas de 1 a 4 semanas, en perras de 4 a 8, con una media de entre 5 y 7, ¿vale? El animal puede presentar un flujo vaginal purulento o sanguinolento. Otros animales también presentan distensión abdominal, fiebre, anorexia parcial o total, letargia, cansancio, poliuria, polidipsia, vómito, diarreas, pérdida de peso, es decir, sintomatología bastante general, ¿vale? Los animales con piometra cerrada presentan vómitos y diarrea con mayor frecuencia y generalmente están muy enfermos en el momento de la presentación, ¿vale? Están peor. Pueden apreciarse un flujo vaginal purulento o teñido de sangre si el cérvix está abierto, como hemos dicho antes, ¿vale? La distensión uterina puede detectarse mediante palpación abdominal y la deshidratación en este caso es frecuente, ¿vale? Los animales con septicemia o endotoxemia pueden presentar shock, hipotermia y un estado moribundo, ¿vale? La fiebre en estos animales no es frecuente, ¿vale? Para diagnosticar una piometra, eh, utilizamos el diagnóstico por imagen, ¿vale? El útero, bueno, aquí tenéis una ecografía y una radiografía, ¿vale? El útero lleno de líquido debe detectarse en ecografía abdominal, ¿vale? El útero distendido se localiza, bueno, también se puede localizar en radiografía, claro. El útero distendido se localiza en el abdomen caudal y puede desplazar a los intestinos en dirección craneal y dorsal, ¿vale? Estamos hablando de la radiografía. La piometra abierta o la ruptura uterina puede ocasionar que el útero no se detecte radiográficamente. Habría que utilizar una ecografía, ¿vale? La ecografía abdominal es el método de elección para obtener imágenes, ya que proporciona información más detallada sobre el tejido uterino y el líquido que hay dentro de la luz del útero, ¿vale? El típico conocido como famoso collar de perlas, ¿vale? En el caso de las
de las piometras en ecografía. Aquí se puede apreciar todo el útero, ¿vale? Distendido, lleno de pus, y aquí también, ¿vale? Aquí lo estáis viendo. ¿Qué hallazgos laboratoriales vamos a encontrar en un animal con piometra, ¿vale? Pues los más frecuentes, así por encima, es una neutrofilia con desviación a la izquierda. Imagino que todo esto ya lo conocéis del curso. Monocitosis y toxicidad leucocítica, ¿vale? Las anomalías bioquímicas más frecuentes que podemos encontrar en perras con piometra son hiperproteinemia, hiperglobulinemia y azotemia, ¿vale? Azotemia, fallo renal. El tratamiento quirúrgico, muy por encima, lo vamos a ver para la solución de la piometra, ¿vale? Debemos exponer el abdomen a través de una incisión por la línea media ventral, comenzando unos 2-3 centímetros caudal al sifoides, a la apófisis sifoides, y extendiéndose hasta el pubis, ¿vale? Se debe explorar el abdomen y localizar este útero distendido, ¿vale? También tenemos que ver, importante, si en ese momento hay signos de peritonitis. Se debe exteriorizar el útero con cuidado, sin aplicar una presión o una tracción excesiva, porque un útero lleno de líquido es friable y hay que tirar de él y hay que llevar cuidado con eso, ¿vale? Posteriormente, una vez lo tenemos fuera, como se ve en la imagen, lo aislamos mediante gasas o paños estériles, gasas de la laparotomía, paños estériles o lo que utilicemos, ¿vale? Se deben colocar unas pinzas y realizar una ovariohisterectomía, ¿vale? El cérvix se puede extirpar junto a los ovarios, cuerno uterino y cuerpo uterino. Debemos ligar los pedículos y los vasos dilatados dentro del ligamento ancho, ¿vale? Utilizando una sutura reabsorbible de 2 ceros o 3 ceros y seccionar por la unión entre el cérvix y la vagina, ¿vale? Así ya tenemos el útero fuera y hemos solucionado la piometra, ¿vale? Aquí tenemos más imágenes de piometra. Esto es una piometra bastante grande, 3 kilos o 2 kilos 600. Ya veis lo grandes que pueden llegar a ser. Imaginaos una piometra de 2 kilos y medio en un animal de 15 o de 16. Todo el útero lleno de pus. Todo el útero lleno de pus. Vale. Y los cuidados posoperatorios que tenemos que ver, ¿vale? Hay que administrar analgesia si fuese necesario. En el caso de la piometra, pues lo recomendable siempre es utilizar analgesia porque al final el animal está sometido a una cirugía que va a tener dolor. Los pacientes deben ser monitorizados durante las siguientes 24 o 48 horas por si hubiera signos de sepsis, shock, deshidratación, perdón, desequilibrios ácido-base o desequilibrios electrolíticos, ¿vale? Se debe continuar con la fluidoterapia después de la cirugía hasta que el animal beba y coma con normalidad. Es importante, ¿vale? La antibioterapia debe estar basados en cultivo y antibiogramas y debe continuarse con ella durante aproximadamente unos 10 o 14 días, ¿vale? Vale, pues hasta aquí la piometra, ¿vale? Hemos terminado con la piometra también. Vamos a pasar a la cesárea, ¿vale? Que está más o menos no relacionado, pero bueno, más o menos. Estamos por la misma zona. Así que vamos a pasar a la cesárea. Lo mismo que he dicho antes, cualquier duda que hayáis tenido de la piometra, os la apuntáis y al final la resolvemos, ¿vale? Vale, vamos a empezar con la cesárea. Lo primero es cuándo debemos realizar una cesárea, ¿vale? El objetivo de la cesárea es la extracción de todos los fetos del útero lo más rápido posible, ¿vale? Para esto se hace una cesárea. Las indicaciones principales para la cesárea son la presencia de distocia, es decir, dificultad para parir, o una distocia potencial. ¿Por qué podemos tener una distocia potencial? ¿Por qué podemos sospechar de que el animal no va a poder parir? Fetos de gran tamaño, fetos mal posicionados, fetos mal formados, pequeño tamaño del canal pélvico o incluso putrefacción fetal, ¿vale? Las cesáreas que no son esenciales
suelen programarse, digamos que no es de urgencia, pero vale, bueno, las nombramos. Suelen programarse en razas braquicéfalas, ¿vale? Y en animales con historias previas de distocia o que presentan consolidación defectuosa de fracturas pélvicas, ¿vale? Animales que ya hemos visto que les ha costado parir, pues si van a volver a parir, programar una cesárea, o animales braquicéfalos, ¿vale? Las razas que se asocian a una elevada frecuencia de cesáreas son el Bulldog, el Boston Terrier, el Mastín y el Terrier escocés, ¿vale? El Terrier escocés, ¿vale? La cesárea debida a distocia es más frecuente en perras pequeñas y en razas braquicéfalas, como hemos dicho. Los animales que presentan distocia suelen presentar también anomalía electrolítica y en la volemia, que deben ser corregidas antes de entrar a quirófano, ¿vale? Aunque suele ser también un problema posparto, la eclampsia preparto produce hipocalcemia, ¿vale? Debe administrarse antibioterapia profiláctica si se sospecha de muerte fetal o infección uterina, ¿de acuerdo? Vale, aquí tenemos el diagnóstico de gestación, se debe utilizar nos podemos apoyar en radiografía o en ecografía, ¿vale? En ecografía tenemos que ver, en en cesáreas de urgencia, si tenemos sufrimiento fetal, ¿vale? Esto se ve poniendo el ecógrafo en el feto y ver los latidos del corazón del feto, ¿vale? Bueno, hay una ecografía, ¿vale? De gestación y una radiografía donde aproximadamente, pues no me la quiero jugar, pero yo diría que hay aproximadamente unos 6 cachorros, más o menos. Vale, el procedimiento quirúrgico de una cesárea puede ser con ovario-histerectomía o sin ovario-histerectomía, es decir, hacer la cesárea y esterilizar la perra o hacer la cesárea y dejar a la perra con su útero, ¿vale? Vamos a ver los dos, ¿vale? Primero vamos a ver la cesárea sin ovario-histerectomía. Es importante disminuir todo lo posible el tiempo de la anestesia debido a que hay cachorros dentro, ¿vale? Se debe utilizar anestesia local para minimizar la depresión respiratoria y el animal se debe colocar para la cirugía en posición de cúbito dorsal, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Vale, pues vamos a ello. Primero, antes de nada, vamos a exteriorizar los cuernos del útero, si es posible sin tirar de ellos, ya que los vasos uterinos se rompen fácilmente y la pared uterina también se rompe fácilmente, ¿vale? Se debe aislar el útero del resto del abdomen con paños estériles o gasas de laparotomía. Tenemos que elevar e incidir el cuerpo ventral del útero para evitar cortar a los cachorros. Es decir, tenemos que tirar de él para poder hacer el corte, porque si lo hacemos a ras, el cachorro podemos dañar al cachorro, ¿vale? Posteriormente, una vez hemos extendido y hemos entrado, vamos a extender esta incisión mediante tijeras Metzenbaum, ya sea en una dirección longitudinal a lo largo de la cara ventral del cuerpo uterino o bien en forma de U desde un cuerno uterino hacia el otro, ¿vale? Es decir, tenemos el útero, podemos cortar el longitudinal o podemos utilizar los dos cuernos uterinos para hacer una incisión en forma de U de uno a otro, ¿vale? La incisión debe ser lo suficientemente larga como para evitar el desgarro durante la extracción del feto, ¿vale? Posteriormente tenemos que vaciar los cuernos uterinos apretando, ¿vale? Haciendo una especie de ordeñando, ¿vale? Desde craneal a cada feto hasta moverlo hacia la incisión que hemos hecho, donde se coge y se le saca del útero con suavidad, ¿vale? Una vez ya tenemos todos los cachorros fuera, debemos cerrar la incisión con sutura reabsorbible 3 ceros o 4 ceros, utilizando un patrón de aposición en una capa con sutura continua simple o un cierre en dos capas. Es decir, o suturamos una sutura simple de aposición o cerramos en dos capas, ¿vale? Posteriormente, nada, ya tenemos que lavar el área quirúrgica, sustituir todos los paños, gasas, instrumentos y guantes que se han contaminado, porque de las placentas y tal, todo se queda muy sucio y hay que retirarlo todo y volver a poner material nuevo y material estéril. Lavamos el abdomen y cerramos la pared del animal por capas y ya está. Y esa es la cirugía, ¿vale? Luego la tenemos con ovario-histerectomía, ¿vale? Para ello tenemos que realizar una ovario-histerectomía
porque se puede realizar conjuntamente con la cesárea si el paciente recibe previamente una fluidoterapia adecuada, no hay ningún problema, ¿vale? La cesárea puede realizarse tal y como se ha descrito y después realizar una ovariohisterectomía, o bien se puede realizar una resección en bloque, ¿vale? Es decir, podemos hacer la cesárea y luego esterilizar la perra, o podemos quitarlo todo de una y sacar a los cachorros fuera, ¿vale? Lo explico. La ovariohisterectomía en bloque se realiza antes de la histerotomía, ¿vale? Que es la incisión en el útero y la extracción de los neonatos. La supervivencia neonatal tras la resección en bloque es similar, no hay diferencias a la obtenida mediante otras técnicas de tratamiento de la distocia, ¿vale? Sin embargo, no se recomienda esta técnica si los fetos están estresados o tienen bradicardia o hipoxia. Los cambios en la presión sanguínea y en el hematocrito son mínimos tras una ovariohisterectomía en bloque y el cuidado de los cachorros y la lactación son normales, no hay ningún tipo de problema, ¿vale? La extirpación en bloque del útero puede ser de elección o necesaria debido también a una muerte fetal o una integridad del útero cuestionable, ¿vale? Que sospechemos que el útero no está en buenas condiciones. Las ventajas de la ovariohisterectomía en bloque incluyen un tiempo de anestesia menor y un mínimo riesgo de contaminación abdominal, porque no abrimos el útero dentro del animal, sino ya lo abrimos fuera del animal, ¿vale? Una vez realizada la extracción en bloque de todo, ¿vale? Debemos sacar a los cachorros al exterior, debemos sacar a los cachorros del útero antes de los 60 segundos, ¿vale? Vale, una vez tenemos los cachorros fuera, en este caso ya los tenemos ahí, ¿qué cuidados neonatales tenemos que tener con ellos? ¿Vale? El cirujano está sacando a los cachorros y mientras sus ayudantes, auxiliar o más gente, tiene que estar pendiente de los cachorros, ¿vale? Porque es muy importante. Primero se debe aspirar los orificios nasales y la nasofaringe. Se debe proporcionar oxígeno a los cachorros mediante flujo o con mascarilla pequeña. Se debe frotar enérgicamente y secar a los neonatos para estimular su impulso respiratorio. Podemos estimular la respiración utilizando una aguja hipodérmica de calibre 25 de unos 1,5 centímetros y para ello podemos colocarla a unos 2, 3, 4 milímetros en la línea media de la cara, ¿vale? Más dorsal entre el labio superior y la nariz y girarla, ¿vale? Hasta que entre en contacto con el hueso, ¿vale? Esto va a estimular su respiración. Además, se debe ligar y desinfectar el cordón umbilical, debemos inspeccionar a todos los neonatos para ver que no tengan anomalías, que el desarrollo es normal, que no haya paladar hendido, deformidad en las extremidades, hernias, etcétera, ¿vale? Una vez hemos hecho todo esto, tenemos que coger a los cachorros y colocarlos a una temperatura más o menos de unos 32 grados, ¿vale? Hasta que la madre sea capaz de cuidarlos. Es importante permitir que el cuidado de la madre sea lo antes posible, ¿vale? La madre, en cuanto sea extubada, tenemos que ponerle los cachorros para la ingesta del calostro, ¿vale? Hay que observar el comportamiento de la madre con los cachorros, ya que pueden rechazarlos o incluso matar a sus crías. Se debe dar el alta hospitalaria a la madre y a los neonatos lo antes posible para reducir el estrés y la exposición a patógenos potenciales a los cachorros, ¿vale? Entonces el alta se da lo antes posible. ¿De acuerdo? Vale, pues hemos terminado también con la cesárea. Vamos a pasar a la enterotomía y enterectomía. Vuelvo a repetir lo mismo. Cualquier duda que se os haya quedado pendiente, apuntada y luego la resolvemos, ¿vale? Enterotomía, bueno, aquí tenemos otra foto de los cachorros ya mamando. Y ahora vamos a hablar de la enterotomía y enterectomía. Vale, ¿qué es la enterotomía? ¿Qué es la enterectomía? ¿Qué es la enteropexia? ¿Qué es la enteropexia? Vamos a verlo, ¿vale? Vamos a verlo. Vale, una enterotomía, ¿vale? Ya nos vamos a cirugía de digestivo, nos vamos a intestino, ¿vale? La enterotomía es una incisión en el intestino y la enterectomía es la eliminación de un segmento de intestino, ¿vale? Uno es abrir intestino, otro es quitar intestino. La resección intestinal y la anastomosis en una enterotomía. Espera, que me he equivocado de diapositiva. No, estoy en la diapositiva, correcto. Vale, es que pensaba que me había equivocado de diapositiva.
La enteropexia o el plegamiento o plicatura intestinal es la fijación quirúrgica de un segmento intestinal a otro. La enteropexia es la unión de un segmento intestinal a otro y la enteropexia es la unión del intestino a la pared abdominal, ¿vale? Repito, enterotomía, incisión en el intestino; enterectomía, eliminación de un tramo de intestino; enteropexia es la unión, fijación de un segmento intestinal a otro; y la enteropexia es la fijación del intestino a la pared abdominal, ¿vale? Esas son las diferencias. Vale, vamos a ver un poco la anatomía quirúrgica, ¿vale? Tenemos un intestino, ¿vale? En el intestino del perro es 5 veces la longitud del animal. Y de todo el intestino, un 80% es intestino delgado. ¿Qué tiene el intestino delgado? ¿Qué partes tiene? Duodeno, yeyuno e ilion, ¿vale? Y está formado por 4 capas. Las capas son la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. La mucosa es una barrera importante que separa el ambiente luminal, es decir, la luz del intestino, de la cavidad abdominal, ¿vale? La integridad de la mucosa y de la vascularización del intestino es importante para una correcta secreción y absorción intestinal normal, ¿vale? La submucosa ofrece vasos sanguíneos, linfáticos y nervios, y es la capa que tiene una mayor fuerza de tensión, ¿vale? La muscular. Es la capa que tiene mayor fuerza de tensión. Y la serosa es importante para la formación de un cierre rápido en el lugar de daño o incisión, ¿vale? En el caso de que tengamos que hacer alguna incisión o el animal sufra algún daño, ¿vale? Para realizar una enterotomía, es decir, una incisión en el intestino, bien sea para coger una muestra de biopsia o para sacar un cuerpo extraño, ¿vale? Para cualquiera de las dos cosas podemos utilizar una enterotomía. Tenemos que exteriorizar y aislar del resto del abdomen la porción del intestino alterada o donde queramos incidir porque tenemos un cuerpo extraño, ¿vale? Todo esto lo aislamos mediante paños quirúrgicos, esponjas de laparotomía o lo que queramos, ¿vale? Se exprime suavemente el contenido intestinal o el cuerpo extraño al segmento intestinal que hemos elegido incidir, ¿vale? Es importante que para minimizar la salida del contenido tenemos que tener un ayudante, o no, pero ahora veremos por qué, que debe ocluir la luz intestinal en ambos extremos de la posición aislada, ¿vale? Colocando el dedo índice y el corazón en forma de tijera, dejando entre ellos el intestino a unos 4 o 6 centímetros por cada lado donde se vaya a realizar la incisión, ¿vale? Que es como se está actualmente, ahora mismo viendo en la foto. Está haciendo tijera con los dedos, ¿vale? Para que el contenido no pase a la zona a la que vamos a incidir y no salga contenido intestinal fuera a abdomen, ¿vale? En el caso de que no tengamos ningún compañero, podemos utilizar unas pinzas intestinales no traumáticas o Doyen, ¿vale? Ahí ya en la imagen vemos cómo está haciendo pinza, está incidiendo en el intestino y posteriormente ya lo ha suturado, ¿vale? En el caso de que exista un cuerpo extraño, se debe realizar una incisión en el tejido aparentemente sano, distal al cuerpo extraño. Tenemos que alargar la incisión a lo largo del eje longitudinal del intestino mediante unas tijeras Metzenbaum o con un bisturí, tanto como sea necesario para poder tener la capacidad de extraer el cuerpo extraño sin que se desgarre el intestino. Por lo tanto, hacemos una incisión en el tejido sano distal, incidimos en el lado antimesentérico, cerramos mediante puntos sueltos atravesando todas las capas, podemos utilizar una sutura absorbible 3 ceros, 4 ceros y mantener las pinzas para comprobar que no tengamos fugas con suero estéril, ¿vale? Y luego colocamos el epiplón sobre la línea. ¿Cómo se comprueba esto? Pues aquí tenemos ya la incisión cerrada, se sigue haciendo pinza, se coge una jeringuilla con una aguja estéril, metemos la aguja dentro del intestino, metemos suero, obviamente tenemos que apretar en los laterales porque en el caso de que no estemos apretando, todo el suero se va a seguir yendo por el intestino y no vamos a comprobar que hay fugas. Bloqueamos estos dos lados para que el suero no pueda seguir haciendo su recorrido y vemos si en la parte que hemos hecho la sutura tenemos fugas. Simplemente metiendo aquí suero y viendo si hay pequeñas fugas, podemos corregirlo, ¿vale? Y hacer más sutura para que no haya fugas, porque claro, luego va a haber fugas intestinales, ¿vale? Ese es el procedimiento.
Y luego, la enterectomía, ¿vale? En la enterectomía vamos a utilizar un procedimiento parecido al de la enterotomía, pero vamos a eliminar un trozo de intestino, ¿vale? Es importante que liguemos los vasos del arco mesentérico, ahora os digo dónde. Tenemos también que clampar con dedos o pinzas intestinales y tenemos que hacer una incisión perpendicular al eje longitudinal, ¿vale? Es decir, así. Ahora se va a ver. Aquí lo tenemos, ¿vale? Aquí tenemos los vasos que tenemos que ligar. En el caso de que pincemos aquí y pincemos aquí, porque vamos a cortar este trozo de intestino, tenemos que ligar todos estos vasos que tenemos dentro de este triángulo imaginario, ¿vale? Posteriormente, una vez hemos cortado, ligamos toda esta zona, llegamos al intestino y seguimos ligando hasta arriba para unir dos trozos de intestino que están sanos, ¿vale? Una vez ya hemos eliminado el tejido dañado. Este tejido dañado puede deberse a diversos motivos, simplemente una presencia de cuerpo extraño ya puede tener que obligarnos a hacer una enterectomía, ¿vale? Primero tenemos que poner un punto en el borde mesentérico de la enterectomía, ¿vale? Es decir, aquí, lo veis aquí, este es el borde mesentérico, este es el borde antimesentérico. Ponemos un punto en el borde mesentérico, luego ponemos el siguiente en el borde a 180 grados, ¿vale? En el borde antimesentérico y luego se sigue suturando por todo alrededor, ¿vale? Hasta que al final lo tenemos completamente unido desde arriba hasta abajo. Es importante que llevemos cuidado porque si apretamos demasiado los puntos podemos tener un cierre de la luz intestinal y bloquear el paso del contenido, ¿vale? Y posteriormente también, una vez hemos hecho todo esto, igual que antes con la enterotomía, comprobamos que no haya fugas, ¿vale? Con el mismo procedimiento que hemos visto aquí, a través de la aguja y apretando, ¿vale? Vale, pues una vez que hemos hecho la enterotomía y la enterectomía, tenemos que ver los cuidados posoperatorios de este animal, ¿vale? Tenemos que administrar analgesia, tenemos que administrar fluidoterapia, tenemos que hacer uso de antibióticos, comenzar con una alimentación en pequeñas cantidades entre 12 y 24 horas después de la cirugía y un seguimiento de signos clínicos, ¿vale? Peligros que tenemos aquí es que, bueno, tengamos una dehiscencia de la sutura, es decir, que las suturas se nos abran debido a que el animal presente peritonitis y rompa la sutura, ¿vale? Y que todo el contenido intestinal salga afuera. Luego se van a crear adherencias y el animal va a tener bastantes problemas en el caso de que esto ocurra, ¿vale? Hemos terminado la enterotomía, enterectomía. Espero que más o menos os haya quedado claro. Son pinceladas muy por encima. Pero bueno, vamos a ver heridas por mordedura de perro, ¿vale? Otra urgencia que suele darse y que tenemos que conocer, ¿vale? Heridas por mordedura de perro. Vale. Vale, aquí tenemos diversas mordeduras, ¿vale? Estos son imágenes de mordeduras. Muy característico, perros que se pelean, incluso perros que viven en la misma casa que se pelean. Y es una urgencia bastante común, ¿vale? Vale, primero tenemos que rasurar, bueno, aquí vemos la zona de... Uy, el micrófono que se me va. Aquí tenemos la zona de la herida, ¿vale? Esto es el rabo, aunque no lo parezca. Debemos, debemos rasurar la zona y alrededor, ¿vale? Eliminar todos los restos de pelo presentes. Tenemos que lavar la zona bien con suero fisiológico, clorexidina, antisépticos, etcétera. Y debemos administrar antibioterapia y analgesia, ¿vale? La analgesia que puede ir incluida en la misma anestesia o sedación. Vale, ya tenemos al animal rasurado. Una vez rasurado, volvemos a limpiar todo, ¿vale? Tenemos que eliminar los restos de piel muerta y en el caso de que las mordeduras sean en abdomen o tórax, tenemos con ayuda de una cánula buscar entradas, ¿vale? Para arreglar, ¿vale? La lesión, en caso de que sea tórax o abdomen, es más peligroso, ¿vale? En caso de que sea, por ejemplo, en una extremidad, pues hacer curas, realizar curas, pomadas, curas 2 o 3 veces al día, antibiótico, analgesia, antiinflamatorios, etcétera, ¿vale?
Vale, pues la cura de una herida por mordedura no se suturan, ¿vale? No, son heridas que se infectan bastante, por lo tanto no deben suturarse porque se va a crear contenido dentro y lo que tenemos que dejar es que drenen, ¿vale? Deben curarse varias veces al día, la zona se debe mantener lo más limpia posible, tenemos que seguir con analgesia y antibioterapia en casa y tenemos que hacer revisiones continuas del veterinario, ¿vale? Para ver que todas esas heridas por mordedura están evolucionando correctamente y no hay ningún tipo de problema, ni infección, ni nada parecido, ¿vale? Entonces es importante que en este tipo de heridas, aunque le curemos en casa, sigamos visitando al veterinario para llevar una correcta evolución, ¿vale? Vale, de heridas por mordedura no hay mucho más, simplemente comentar un poco cómo hay que tratarlas, cómo hay que curarlas. Una vez hemos rasurado toda la zona bien, que se quede todo bastante limpio, realizar curas, incluso se puede poner, en el caso de que sea necesario, algún drenaje, por si queremos que drene un poquito más y tal, y un penrose y ya está, ¿vale? Vale, pues ya para terminar, la última cirugía que queda es la hernia diafragmática traumática, ¿vale? Imagino que sabéis lo que es, pero bueno, igual que el resto de cirugías que hemos estado viendo hasta ahora, vamos a echarle un ojo, ¿vale? La hernia diafragmática traumática, ¿vale? Vale, pues, ¿qué es una hernia diafragmática? Es una alteración, como su nombre lo indica, en la continuidad del diafragma, ¿vale? De manera que pueden migrar los órganos abdominales a la cavidad torácica. Tenemos el diafragma, se rompe, órganos abdominales pasan a cavidad torácica. Aquí tenemos todo el paquete intestinal en cavidad torácica, porque tenemos una alteración en la continuación, en la continuidad del diafragma. Por lo tanto, todos esos órganos pasan a tórax. Vale, el veterinario con bastante frecuencia identifica hernias diafragmáticas y pueden ser de origen congénito o producidas por un traumatismo, ¿vale? La mayoría de las hernias están causadas por un traumatismo, particularmente a causa de atropellos, accidentes de tráfico, ¿vale? Es lo normal, lo que suele ocurrir. Han atropellado a mi perro, respira mal, tiene una hernia diafragmática cuando le hacemos la radiografía, ¿vale? El aumento brusco de la presión intraabdominal que acompaña al fuerte golpe en la pared abdominal causa el desinflado rápido en los pulmones, produciendo un elevado gradiente de presión pleuroperitonea, ¿vale? Alternativamente, el gradiente de presión producido entre el tórax y el abdomen puede causar el desgarro en el diafragma. ¿Dónde suelen ocurrir estos desgarros? Pues suelen ocurrir en los puntos más débiles del diafragma, generalmente en las regiones musculares, ¿vale? La localización y el tamaño de los desgarros dependen de la postura del animal en el momento del impacto y la localización de las vísceras en el momento del impacto, ¿vale? Las hernias diafragmáticas traumáticas se asocian a problemas respiratorios, normal. Sin embargo, las crónicas no son raros los animales que son asintomáticos, ¿vale? Es decir, un animal que tiene la hernia diafragmática bastantes años, que vive con ella, que convive con ella, que está estable y que a lo mejor luego va al veterinario por otra cosa y en una radiografía es un hallazgo casual. Encontramos una hernia diafragmática que al animal no le está afectando y está viviendo con ella. Se puede. En animales crónicos no son raros los animales asintomáticos, ¿vale? En los traumáticos, en los agudos, sí que se suele ver mayor sintomatología claramente, ¿vale? Vale, pues ¿cómo podemos realizar un diagnóstico? Durante la exploración física, ¿qué vamos a ver en la exploración física de una hernia diafragmática? Pues vamos a ver palidez en las mucosas, cianosis, taquipnea, taquicardia, oliguria o todo ello, ¿vale? También son frecuentes las arritmias cardíacas y están asociadas a una elevada morbilidad, ¿vale? La observación de otros signos clínicos va a depender del órgano herniado y pueden ser de origen digestivo, respiratorio o incluso cardiovascular, ¿vale? El hígado es el órgano afectado con más frecuencia en las hernias diafragmáticas, ¿vale? Vale, ¿cómo vamos a diagnosticar una hernia diafragmática? Pues diagnóstico por imagen, ecografía o radiografía, ¿vale?
El diagnóstico definitivo de una hernia diafragmática pleuroperitoneal se realiza normalmente mediante una radiografía o una ecografía, como hemos dicho, ¿vale? Si existe un derrame pleural importante, puede ser necesaria incluso la realización de una toracocentesis antes de las radiografías, ¿vale? Los signos radiológicos de una hernia diafragmática que van a incluir ausencia de línea diafragmática, ausencia de silueta cardíaca, desplazamiento dorsal o lateral de los campos pulmonares, presencia de gas del estómago, intestinos llenos de bario en la cavidad torácica, derrame pleural, incapacidad para observar el estómago, el hígado en el abdomen, etcétera, ¿vale? Es decir, hay un mezclete ahí, como vemos en la imagen, vemos todo el intestino lleno de bario, ¿vale? Se ha utilizado contraste y vemos todo el bario, todo el intestino con bario en tórax, ¿vale? A veces puede ser difícil diagnosticar las hernias diafragmáticas radiológicamente si solo una pequeña parte del hígado está herniado, ¿vale? Está en tórax, a veces puede ser complicado. El estudio ecográfico, si ya nos vamos a la ecografía, el estudio ecográfico de la silueta diafragmática puede ser útil cuando la hernia no está patente, o sea, no se ve, no se ve muy bien radiológicamente, ¿vale? Ya que la ecografía muestra con una mayor precisión la presencia de una hernia diafragmática en la mayoría de los pacientes, ¿vale? Es decir, nos puede servir de ayuda cuando radiológicamente no somos capaces de verlo correctamente, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos un animal con una hernia diafragmática, un animal atropellado, que vemos que tiene todo el paquete intestinal, hígado, etcétera, en tórax y tenemos que operarlo, ¿vale? ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico que vamos a utilizar? Pues vamos a hacer, como hemos hecho antes, vamos a poner el animal en decúbito dorsal, vamos a hacer una incisión en la línea media ventral y en el caso de que se necesite una mayor exposición, podemos ampliar esta incisión cranealmente a través del esternón, ¿vale? Podemos llegar hasta el esternón y atravesar. ¿Qué vamos a hacer posteriormente? Pues vamos a restituir todos los órganos abdominales a la cavidad abdominal, ¿vale? En el caso de que haya adherencias, tenemos que mover, tenemos que disecar los tejidos suavemente o desde las estructuras torácicas para evitar neumotórax o hemorragias, por ejemplo, ¿vale? En caso de que la hernia sea crónica, tenemos que debridar el borde del defecto antes de su cierre, es decir, el defecto del diafragma, tenemos la rotura, tenemos que depredar un poquito alrededor. En el caso de las crónicas, porque ese trozo ya no valdrá para suturar, tenemos que dejar tejido bueno, tejido sano, tejido vivo para hacer la sutura y cerrar ese diafragma, ¿vale? Y crear, vale, en el caso de que el diafragma esté separado de las costillas, podemos incorporar una costilla, es decir, darle la vuelta a la costilla para que se genere una mayor resistencia en esa sutura, ¿vale? ¿Vale? Ya hemos cerrado nuestra pared diafragmática, la tenemos cerrada y ahora tenemos que extraer el aire de la cavidad pleural después de cerrar el defecto, ¿vale? Sí es probable que, sí es probable que continúe el neumotórax o el derrame, tenemos que colocar un tubo de toracostomía, ¿vale? Para ir vaciando ese aire ahí. Tenemos que explorar toda la cavidad abdominal por si existiesen lesiones asociadas y reparar posibles defectos, ¿vale? Ahora vamos a ver unas imágenes de la cirugía. Vale, aquí tenemos nuestra hernia diafragmática, ¿vale? Aquí tenemos abdomen, aquí tenemos tórax, ¿vale? Esto estaba abierto. Aquí tenemos nuestro diafragma. Creo que puedo pintar. Vale, aquí tenemos. Voy a ver que sé que se podía pintar, pero no sé cómo. Aquí tenemos el diafragma, ¿vale? Que está abierto. Aquí tenemos tórax. Y lo que tenemos que hacer es cerrar toda la pared abdominal, ir cerrando mediante sutura, ir cerrando mediante sutura, hasta que al final tengamos la pared diafragmática completamente cerrada, ¿vale? Ya tenemos separado abdomen de tórax, ya lo tenemos completamente separado. Una vez lo tenemos completamente separado, lo que vamos a hacer es meter el tubito por ahí para vaciar de aire, ¿vale? Y ya está, y se ha terminado la cirugía. Que vemos que el animal va a seguir teniendo neumotórax, es decir, aire en cavidad pleural,
podemos poner un tubo de toracostomía, como hemos dicho, para ir vaciando con una llave de 3 vías desde fuera, desde el exterior, cada pocas horas, ¿vale? Vale, ya hemos terminado la cirugía de hernia diafragmática. Muy bueno, ahora se me quedan aquí todas estas cosas. Vale, mejor así. Vale, hemos terminado la cirugía de hernia diafragmática. ¿Y qué pronóstico vamos a tener en una cirugía de hernia diafragmática? Normalmente el pronóstico es bastante bueno, ¿vale? Es bastante bueno si sobrevive las primeras 12, 24, 48 horas post cirugía, ¿vale? El riesgo entra dentro de estas primeras 48 horas, ¿vale? Si el animal pasa las 24 o 48 horas, el pronóstico suele ser excelente, ¿vale? Si se ha utilizado la técnica adecuada. Y es una patología que no suele recidivar, ¿vale? Por lo tanto, no vamos a tener ningún problema siempre y cuando todo se haya realizado correctamente, la sutura se haya realizado correctamente y no se nos abra, ¿vale? Y hemos terminado también la hernia diafragmática, ¿vale? Pues si no me equivoco, hemos terminado. Sí, hemos terminado la presentación, ¿vale? Entonces ahora, dadme un segundo que voy a detener el vídeo, voy a silenciar un segundo el micro porque voy a salir a intentar, bueno, no sé si me vais a realmente, dadme un segundo que voy a ver cómo me podéis hacer alguna pregunta, si es que tenéis alguna pregunta y la vamos respondiendo durante unos 10 minutitos, ¿vale? Así que un segundito y vamos respondiendo dudas. Vale, a ver, un segundito que vea que todo está bien. Vale. Vale, pues si queréis ir preguntando, un segundo que me organice todo esto, que son demasiadas ventanas. Vale, pues sí, si tenéis preguntas, no sé si había preguntas antes o las queréis escribir ahora. Vale, Anaka. Vale, no, Anaka, es por el tema de la aerofagia, ¿vale? No es aconsejable los comederos altos por el tema de la aerofagia, porque esto va a promover un acúmulo excesivo de gases, ¿vale? Que como hemos visto, es un factor predisponente para el tema, creo que se me oye bien, para el tema de la torsión, ¿vale? Entonces, mejor comederos bajos, ¿vale? Mejor comederos bajos. Y luego, en todo esto, ¿en qué interviene el auxiliar? Aparte del cuidado de las crías. Vale, Débora, entiendo que estás hablando de la parte de la cesárea, ¿no? Entiendo que estás hablando de la parte de la cesárea. Vale, en la parte de la cesárea. Vale, a ver, en la, Vale, en la parte bueno, en cirugía en general, ¿vale? Al final, un auxiliar que está trabajando en un hospital debe conocer un poco, al final no tiene la responsabilidad del veterinario, no tiene que cumplir las funciones del veterinario, no tiene que suplir las funciones del veterinario, pero sí que tiene que conocer básicamente todo lo que se mueve, todo lo que se maneja en un hospital, medicaciones, cuidados, hospitalización, absolutamente todo, porque la auxiliar es una parte fundamental en el caso de un hospital, ¿vale? Entonces, debe conocer por encima, básicamente, todos los procedimientos, ¿vale? Luego, a nivel de la cirugía, al final, una cirugía mayor, una cirugía difícil, una cirugía que necesite más de una persona, la puede hacer el cirujano perfectamente ayudado de un auxiliar, ¿vale? Entonces, en el caso este, pues todas estas cirugías han sido un poco para que conozcáis el procedimiento, el protocolo, cómo se realizan, para que más o menos llevéis una idea de qué se debe hacer o cómo se debe ayudar al cirujano en una cirugía, ¿vale? Luego, específicamente, las cesáreas, como he dicho, aparte del cuidado del coger al aparte de coger
a la cría y, bueno, el tema del sacudido, del limpiado nasofaríngeo, etcétera, también puede participar, si hay más de un auxiliar, que es lo recomendable, uno puede participar ayudando en la propia cirugía, y luego otra persona, otras dos personas pueden estar con los cachorros fuera reanimándolos, ¿vale? Entonces, en este caso, pues fíjate que en una cesárea puede haber un veterinario con tres auxiliares perfectamente para realizarlo, ¿vale? Espero haber resuelto tu duda, la verdad. Vale, a ver. ¿Por qué no se recomienda la sutura en mordeduras de perros? Vale, Silvia. No se recomienda la sutura en mordeduras de perro porque las mordeduras de perro se infectan mucho, ¿vale? Entonces, si se infectan mucho, se pueden generar grandes cantidades de seroma, grandes cantidades de líquido y no van a cicatrizar bien, ¿vale? Entonces, lo ideal es no cerrarlas. A ver, si tenemos una herida enorme, muy, muy, muy grande, que vemos que no va a cerrar por segunda infección, es decir, que no va a cerrar por sí misma, a lo mejor sí que tenemos que cerrar algo, no vamos a dejarle al animal un extenso eh, trozo abierto, ¿vale? Pero en general, heridas pequeñitas, heridas por mordedura, de colmillos, de dientes, eso no se debe cerrar, ¿vale? Eso tiene que utilizarse y el animal lo va a usar para drenar todo el contenido que se le vaya generando y no producir más infección de la que ya va a tener, ¿vale? Claro, a ver, Ainhoa, se refiere a comederos excesivamente altos, ¿vale? Mm, efectivamente, sí. A ver, los comederos altos o excesivamente altos lo que produce son aerofagia, ¿vale? Producen más cantidad de gases. Incluso al animal le va a costar más tragar. Por lo tanto, es recomendable que el comedero a lo mejor tampoco esté completamente bajo, pero sí a una altura media baja, ¿vale? Comederos altos lo que producen es aerofagia y es un factor predisponente de la torsión de estómago. Vale, Adrián, los 60 segundos. Como hemos dicho, podemos realizar una cesárea con ovarictrectomía o sin ovarictrectomía, ¿vale? Vamos a ponernos que vamos a realizar la cesárea con esterilización, con ovarioesterectomía, ¿vale? Entonces se pueden hacer de dos maneras. Podemos coger y sacar a los cachorros teniendo todo el útero, ¿vale? Todos los cuernos uterinos, todo en su sitio. Ahí podemos abrir útero, sacar a los cachorros, cerrar útero y luego quitarlo todo, ¿vale? Esterilizar a la perra. Pero también se puede hacer de la siguiente manera, y es quitar todo, sacar fuera el útero con los cachorros dentro y ahí sacar a los cachorros, ¿vale? Esto, como hemos dicho antes, va a ser beneficioso en el sentido de que no vamos a tener que abrir útero en cavidad abdominal y todo el útero no se va a contaminar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si lo hacemos así, sacamos a los cachorros dentro del útero, lo dejamos encima de una mesa y ahí abrimos el útero, tenemos 60 segundos aproximadamente para sacar a los cachorros del útero, ¿vale? A eso me refiero. El comedero en alto está recomendado para megaesófago, ¿no? Correcto, efectivamente. Existen tronas especiales, ¿vale? Donde el animal se pone prácticamente de pie, con las patas de delante encima de la trona. Al final el megaesófago lo que produce es que no haya movimiento en el esófago y el animal no va a poder tragar correctamente. Por lo tanto, tiene que caer la comida por gravedad hacia el estómago. Efectivamente, los comederos muy altos son para problemas de megaesófago. Muy bien, eso es, Sandra. En caso de que la madre rechazara a un cachorro, ¿qué deberíamos hacer? Pues automáticamente tenemos que darle lactación con biberón o sondaje, calor a través de focos, mantas y lactación con biberón o sonda. Lo vamos sondando, le vamos dando de comer cada pocas horas, 2, 3 horas, unos cuantos mililitros y mantenerlo caliente. Vale, creo que no me he dejado ninguna pregunta por detrás. A ver, a ver, a ver. No, no tenemos ninguna pregunta. Y no, por aquí no tenemos preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta más.
Bueno, pues en el caso de que no haya tomado calostro, tenemos que darle hay leches preparadas con calostro. Y luego leche preparada. Al final es leche preparada lo que le tenemos que dar. Claro, si la madre lo rechaza no podemos hacer más. Vale, pues no sé si hay ninguna pregunta más. Ok. Vale, pues nada, pues ya está. Pues lo dejamos aquí. Nada, espero que os haya gustado y que os hayáis enterado de algo, que es lo importante, y algo se os quede. Sí, que el Power creo que lo van a publicar, o sea que eso os lo quedáis vosotros. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias a todos por la asistencia y espero que os hayáis enterado de las cosas. Venga, pues nada, un saludo a todos.